Дайте пацанам посчитать потери. Сумма погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Recuerdo haber tenido un día de mierda, nunca había tenido un día tan pesado. Llegué a mi casa y me comí casi toda la comida que mis papás guardaban y me quedé dormido en la recámara. Después solo recuerdo que abrí los ojos y no podía moverme, sentía como si algo me acechaba. Logré darme cuenta de algo extraño, yo siempre dejaba mi puerta abierta y esta vez estaba cerrada. Después de cierto tiempo logré moverme, me paré, abrí la puerta y la atravesé. Cuando lo hice estaba en un lugar que no era mi casa, viendo a mi alrededor una enorme cantidad de paredes amarillas que me rodeaban, luces fluorescentes en el techo transmitiendo un sonido algo molesto, y todo de repente se convirtió en una pesadilla. Caminé preocupado, sorprendido y extrañado, era un enorme laberinto sin fin de paredes amarillas, estaba muy asustado. ¿Qué era todo esto? ¿Esto es real? Este lugar jamás lo había visto y no sabía si esto era un espacio liminal o un simple sueño que estaba teniendo. Busqué la salida por todas partes, pero no tenía ni puta idea de dónde se encontraba, tenía miedo de estar solo, caminé por el lugar gritando y gritando. Los gritos parecían en vano, no escuchaba a nadie, preocupado intenté buscar en zonas más oscuras sin éxito, intenté relajarme un poco pues estaba muy estresado. Solo avanzaba pensando que era ese extraño lugar, se veía tan infinito y depresivo, cada paso que daba sentía escalofríos en todo el cuerpo, empecé a sudar por la presión y el temor, mi mirada se movía a todos lados sin parar. No sabía si era día o noche, no sabía si había tiempo o si había una salida, mi única misión era escapar de ahí, sin saber que había terminado en los backrooms. Intenté contener mi miedo pues no solo escuchaba las luces, después de un tiempo, también se escuchaban pequeños golpes que se acercaban a mis oídos de forma aguda, tragaba saliva y volteaba de vez en cuando para estar seguro que estaba solo. Cuando sentí más calma noté con más facilidad todo a mi alrededor, no solo veía por mirar, me dio curiosidad ya que los detalles eran extraños, el lugar me parecía muy conocido. Después de caminar bastante me topé con algo muy extraño, una botella de color con un olor bastante agradable yacía en el suelo. No tenía ni etiquetas ni nombre, era una botella llena de un extraño líquido incoloro que apenas se podía notar. Sentía una sed bastante grande y sin pensarlo tomé la botella y pegué mis labios resecos en la boquilla del envase, tenía el temor de que el líquido podría ser venenoso o algo por el estilo. La bebida era muy rica, no era ni espesa ni líquida, era un 50% de ambas. Después de hidratarme, no tomé toda la botella pues ya había saciado mi sed así que la guardé para más tarde. Choqué mi cabeza contra la pared en forma de enojo y frustración por no encontrar la salida, sin embargo después decidí tirarme muy bruscamente al suelo y frustrado empecé a pensar qué mierda debía hacer para encontrar la salida. Pero en ese momento sentí un extraño jalón que bruscamente hizo que me nucleara a otro nivel, caí en el suelo, era de concreto, todo era de concreto. Me levanté despacio, observé hacia todas las direcciones y me di cuenta que era una zona bastante gigante, por esa razón determiné que no era buena idea caminar y buscar la salida. Había zonas con muy poca luz y apenas se podía ver la pared y sin mencionar los ruidos tan grandes y extraños como esos ruidos de las películas de terror, el ruido de las luces fluorescentes ya había acabado pues desde que llegué a ese nivel no se escucharon más, el olor ahí era normal como en cualquier estacionamiento, se podía respirar un poco mejor. Después de un rato y sin moverme del sitio donde llegué, escuché un ruido muy fuerte que se acercaba, eché a correr a otra zona más oscura para evitar ser visto. Cuando ya no escuché nada decidí regresar a la zona más luminosa que había, avancé a unas puertas que encontré, abrí algunas y la mayoría eran cuartos normales, tenían camas, otros con mesas, todo era muy sucio, pero hubo otras puertas que literalmente tenían un pasillo gigantesco sin puertas ni nada, solo era un pasillo muy oscuro y debido al temor que me causó, cerré esas puertas y me alejé lo más rápido posible, empecé a gritar con la pequeña esperanza de encontrar a alguien. ¿Dónde estoy? Levanté mi cabeza para mirar, pues había chocado con una pared, al distraerme al caminar y sucedió otro no clipeo accidentalmente a otro nivel, el cual era el nivel 2.
Parecía un sueño, la vista era un poco borrosa y por más que parpadeaba no podía aclararla, así como si fuera parte del mismo nivel esa vista, parecía un sueño muy raro. Me preocupé ya que según yo me encontraba más lejos de encontrar la salida. Caminé buscando algo para comer debido a que el miedo y el estrés me habían causado hambre. El lugar se veía algo angosto y poco cómodo, habían pasillos muy expandidos y otros muy pequeños impidiendo el paso. Caminé y a lo lejos se escuchaba un gruñido, se me hacía muy extraño ya que en los dos niveles en los que había estado no había visto a nadie, ni siquiera una criatura. Estaba sudando y un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar un crujido acompañado de un gruñido atrás. Giré mi cabeza. Cerca a mi cara miré a los ojos a una especie de planta, la cual no se veía amigable pues su forma física era horrible, su cabeza era gigantesca al igual que su boca con dientes separados muy filosos, y el resto del cuerpo era amarillo. Y de él, salían enormes hojas de color verde. Dio un pequeño movimiento hacia atrás y se abalanzó rápidamente contra mí, esquivé el ataque y empecé a correr, aproveché que se movía más lento que yo, y alcancé a tomar una hacha de hierro que yacía en el piso, y cuando esta cosa se abalanzó de un brinco, le dio un golpe en la cara haciéndola sangrar y enojándola más, pues esta no fue buena idea. La criatura rápidamente se recuperó del golpe y continuó su persecución hacia mí. Llegué al final de un pasillo sin salida y con lágrimas en los ojos, creí que era mi fin, cuando escuché un muy fuerte disparo que me aturdió, haciendo que cerrara los ojos, pero en cuanto los abrí miré el cuerpo de la criatura cayendo lentamente hacia el piso. También miré a lo lejos un hombre con un traje y equipamiento militar o algo parecido de color oscuro. Este hombre se acercó a unos pocos metros y me estrechó la mano. ¿Estás bien, chico? ¿Esa cosa está muerta? Tranquilo, es mejor que lo esté ya que es sumamente peligrosa. Perdón, pero, ¿quién eres? Mi nombre es Roger, un gusto. Pareces un militar. Sí parezco, pero soy mejor que cualquier militar, y no solo yo sino toda la corporación de MG. ¿Qué significan tus siglas? Major Explorer Group, somos una organización que se encarga de estas entidades peligrosas, examinarlas, estudiarlas y descubrir nuevos niveles. ¿Niveles? Sí, niveles. Estás en los Backrooms, niño. ¿Qué es eso? Los Backrooms son un espacio liminal muy peligroso, pues hay cientos de niveles diferentes, y incluyen gran variedad de objetos y entidades, o sea criaturas o monstruos. Interesante pero perturbador. ¿Y qué era esa cosa que me atacó anteriormente? Oh, eso era una Diona. No creo que sea necesario explicártelo, ya le viste todo el cuerpo, y es horrible, pero oye, debería llevarte al recinto o a un lugar seguro, pero no sé si quieras. Me encantaría, ya estoy cansado de estar aquí. Primero estuve en un lugar muy raro, era como este, pero las paredes eran amarillas. El nivel 0, supongo. Este lugar, o mejor dicho los Backrooms, están compuestos de niveles, pero los más conocidos son los primeros a los que se pueden llegar. Seguimos nuestro camino sin saber que éramos espiados por una entidad muy inteligente.